El tesoro de David, por Charles Spurgeon. Salmo número 7. El título es Sigaión de David, por lo que podemos corregir de las observaciones de los entendidos y de una comparación de este salmo con el otro único sigaión de la palabra de Dios, Habacuc capítulo 3. Este título parece indicar cánticos variables, con lo que se asocia la idea de solaz y de placer. Parece probable que el benjamita había acusado a David ante Saúl de una conspiración traicionera contra la autoridad real. Esto puede entenderse como el cántico del santo calumniado. Aún esta penosa aflicción es ocasión para un salmo. Versículo número 1. Comenta Charles Spurgeon. El Señor, Dios mío, en ti he confiado. El caso se inicia aquí con una confesión de confianza en Dios. Sea cual sea la premura de nuestra condición, nunca debemos olvidar el retener nuestra confianza en Dios. Oh Señor Dios mío, mío por un pacto especial, sellado por la sangre de Jesús y ratificado en mi propia alma por un sentimiento de unión en ti, a ti, en ti y en ti solamente he puesto mi confianza ahora en mi penosa aflicción. Yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Nunca está bien desconfiar de Dios y nunca es en vano el confiar en Él. Versículo número 2 dice Spurgeon. No sea que desgarren mi alma cual león. Había un enemigo de David que era más poderoso que los demás. Es de este enemigo que con urgencia busca liberación. Quizás se trataba de Saúl, su enemigo real, pero en nuestro caso hay uno que va dando vueltas alrededor como un león que intenta devorarnos, con respecto al cual debemos clamar, líbranos del maligno. Jeremiah Burroughs comenta lo siguiente. He leído de algunas naciones bárbaras que, cuando el sol calienta demasiado, disparan flechas contra él. De la misma manera los malvados disparan a la luz y al calor de la piedad. Spurgeon comenta lo siguiente. Y me destrocen sin que haya quien me libre. Este es un retrato conmovedor de un santo entregado a la voluntad de Satanás. Pero hará conmover las entrañas del Señor. Un padre no puede permanecer en silencio cuando su hijo está en un peligro semejante. Haremos bien aquí en recordar que esta es una descripción del peligro al cual se ve expuesto el salmista por lenguas calumniadoras. La calumnia deja su baba, por más que pueda desmentirse. Si Dios fue calumniado en el Edén, nosotros no sufriremos menos en esta tierra de pecadores si queremos vivir sin ser calumniados. Hemos de esperar hasta llegar al cielo. Versículo número 3. El Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Josefo nos cuenta de Apolinario, que decía respecto a los judíos y cristianos que eran más necios que los bárbaros, y Paulus Fagius cuenta una historia de un egipcio que decía con respecto a los cristianos: son un hato de gente traicionera y asquerosa.
Y respecto a guardar el sábado, dice, tenían una enfermedad y querían reposar el séptimo día a causa de la misma, comenta Jeremiah Burroughs. Thomas Watson comenta este breve comentario. El aplauso de los malos generalmente implica algún mal y su censura implica algún bien. Versículo número 4. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, el devolver mal por bien es una corrupción humana. El hacer bien por bien es una retribución cívica, pero el hacer bien por mal es una perfección cristiana. Aunque no sea la gracia de la naturaleza, con todo es la naturaleza de la gracia, comenta W. Secker. Versículo número 6. Esto comenta Juan Calvino sobre el versículo número 6. El juicio que has convocado, David, para orar debidamente, reposa en la palabra y promesa de Dios. Y el resultado de su ejercicio es este: Señor, no soy llevado por la ambición o la pasión voluntariosa y necia, o el deseo corrompido y desconsiderado de pedirte todo lo que agrada a mi carne, sino que es la clara luz de tu palabra la que me dirige, y en ella me fundo con firmeza. Sobre el versículo número 8 comenta Charles Spurgeon. En los dos últimos versículos procuraba que el Señor se levantara, y ahora que se ha levantado, David se prepara para mezclarse con la congregación del pueblo que le rodea. Spurgeon sobre el versículo 9 y el versículo número 10 comenta lo siguiente: que cese ya la maldad de los inicuos. Afianza, en cambio, tú al justo. ¿No es este el anhelo universal de toda la compañía de los elegidos? Versículo número 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. La verdad, como el aceite, siempre surge por encima. Nuestros enemigos no tienen poder para ahogarla. Versículo número 11 comenta Charles Spurgeon. Dios está irado contra el impío todos los días. No tenemos a un Dios insensible e impasible ante quien presentarnos. Él puede estar airado. Es más, está airado hoy y cada día contigo, con los inicuos y los pecadores impenitentes. El mejor día que amanece sobre un pecador, con todo, le es causa de maldición. Dios está enojado. La expresión original aquí es muy expresiva. La verdadera idea de la misma es echando espuma por la boca a causa de su indignación, comenta Richard Mans. Sobre el versículo número 12, Spurgeon dice lo siguiente: si no se arrepiente, él afilará su espada. La espada de Dios ha sido afilada en la piedra que gira de nuestra maldad diaria, y si no nos arrepentimos, con presteza nos hará pedazos. El pecador no tiene otra alternativa. ¿Cuán pocos son los que creen que Dios llamará a cuentas al malvado? Si lo creyéramos, temblaríamos como el que está dentro de una casa que se derrumba. Nos esforzaríamos por salvarnos de esta generación depravada. Lewis Stuckley comenta: armado tiene ya su arco y lo ha preparado, y estamos a salvos allí donde las flechas de Dios van a caer pronto como gotas de lluvia.
Apártate, dijo Dios a Moisés, de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, para que no seas consumido en todos sus pecados. Cómo se han deteriorado las buenas manzanas al estar en el cesto con las malas. ¿No es perjudicial para el oro estar unido con la escoria? Versículo número 13 comenta Spurgeon. Instrumento de muerte. Recuerda, las flechas de Dios nunca yerran y siempre son instrumento de muerte. Jeremiah Burro comenta sobre el versículo número 13. Ha templado al fuego sus saetas. La palabra templado significa lo mismo que arder en ira contra los impíos, y la palabra preparado significa que ha puesto a punto sus flechas. Él no las dispara al azar, sino que dirige a los inicuos. Un tal Félix de Wartenberg, uno de los capitanes del emperador Carlos V, juró en la presencia de varios en una cena que antes de morir cabalgaría donde le llegara la sangre de los luteranos hasta las espuelas. Este hombre ardía en malicia, pero observemos cómo Dios dirige sus saetas contra él. Aquella misma noche la mano de Dios le hirió de tal forma que fue estrangulado y se ahogó en su propia sangre. No cabalgó, sino que se bañó él mismo, no hasta las espuelas, sino hasta la garganta, no en la sangre de los luteranos, sino en su propia sangre, comentó Jeremiah Burroughs. Versículo número 14. Comenta Schleiermacher. Concibió maldad, gesto e iniquidad. Una mujer encinta proporciona la metáfora. Gesto, iniquidad. El impío está llena de ella, de tal modo que no la puede llevar. Quiere hacer su voluntad y está lleno de dolores hasta que es ejecutado su malvado intento, comenta Spurgeon. Concibió maldad, dice Richard Sibb. Nadie le fuerza a ello, él mismo lo hace voluntariamente. Ahora, Schleiermacher dice así, el orden natural es primero concebir y después gestar. Pero aquí el gestar va primero. La razón de ello es que el malvado va con tanto ardor en persecución de su intento que va a actuar inmediatamente si supiera cómo hacerlo, incluso antes de concebir con qué medios lo hará. Versículo número 15. Pozo acabado y ahondado. Había astucia en sus planes y diligencia en su labor. Ha condescendido a la penosa tarea de cavar. No teme ensuciarse las manos con la tierra. Está dispuesto a hacer un hoyo para que los otros caigan en él. ¿Qué cosas tan indignas es capaz de hacer el hombre para vengarse de los fieles? Sobre el versículo número 16, culmina el último comentario Spurgeon diciendo: su iniquidad se volverá sobre su cabeza. Las cenizas siempre van a parar a la cara de aquel que las echa al aire.